Y si el 99% de lo que te han contado sobre la manifestación te ha estado apuntando hacia afuera, cuando el verdadero secreto siempre ha estado escondido adentro. Te han dicho que visualices más, que repitas más afirmaciones, que persigas señales en el cielo y coincidencias en la calle. Y aún así, después de todo esto, tal vez hayas sentido esa extraña pesadez por dentro, la frustración silenciosa de dar tu energía a técnica tras técnica, solo para encontrarte en el mismo lugar, dudando si todo esto es real para ti. Eso no es fracaso, eso no es porque te falte algo, es porque la mayoría de lo que se enseña te apunta hacia el reflejo en vez de la cara, hacia el espejo en vez de la fuente. Imagínate, le echaste agua limpia a un vaso que todavía está sucio con las manchas de ayer. Por más pura que sea el agua, se enturbia. Esto es lo que pasa cuando te llevas la misma imagen de ti mismo, el mismo estado interno, a una nueva práctica. Puedes visualizar la riqueza, pero si en silencio aún te sientes pobre, el agua toma el sabor del vaso. Puedes repetir afirmaciones, pero si tu cuerpo está programado para despertarse cada mañana con ansiedad, tu sistema nervioso memoriza la carencia más que tus palabras la abundancia. Neville Goddard le llamaba a esto la ley de la asunción. No es el ritual externo lo que te cambia la vida, sino la asunción invisible que te atreves a aceptar sobre ti mismo. Joe Dispenza lo repite con el lenguaje de la neurociencia. Si cada mañana te levantas con las mismas emociones, entras en el mismo pasado, sin importar qué pensamientos intentes tener. El futuro no empieza solo con pensarlo, empieza con el estado. Ya lo sabes, porque lo has sentido. ¿No te ha pasado que hay días en los que haces todo bien, meditas, escribes en tu diario, dices tus afirmaciones y aún así sientes un miedito sutil por debajo de todo? Esa voz susurrando. ¿Y si no funciona? ¿Y si sigo siendo la misma? Esa voz no es el enemigo, es la entrada. Te muestra la suposición exacta que todavía vive dentro de ti, dándole forma a lo que ves como la realidad. Y la verdad es esta: no necesitas pelearte con esa voz. Solo tienes que elegir lo que aceptas como tu verdad silenciosa, porque lo que aceptas en silencio se convierte en realidad con el tiempo. Quizás sientas que ya leíste todos los libros, probaste todas las fórmulas y aún te preguntas por qué otros parecen manifestar lo que quieren, mientras tú sigues afuera. Te voy a decir algo sagrado: no llegas tarde, no estás roto y no estás excluido. Lo que eres es estar en el umbral donde la manifestación real empieza, no con buscar más señales, no con acumular más técnicas, sino con limpiar el recipiente del yo, el cristal interno. Porque hasta que cambies el estado en el que vives, cada práctica es como agua en una taza sucia. Pero una vez que el vaso está limpio, hasta la gota más pequeña se desborda en abundancia. Así que esta introducción sea más que palabras. Que sea el momento en que dejes de creer que estás esperando que algo llegue. Tu paz no vive en el futuro. Tu riqueza no se retrasa hasta mañana. Tu libertad no depende de lo que hagan los demás. Todo eso ya está presente en cuanto te atreves a sentirlo como tuyo, ahora mismo. Siente esa posibilidad moverse dentro de tu pecho, como la luz que se posa suavemente en el agua. Respira hondo. Porque aquí es donde empieza nuestro viaje, no en las 10.000 formas en que la mayoría de la gente intenta manifestar y fracasa, sino en la puerta estrecha por la que pocos pasan. El cambio de estado, el recuerdo silencioso de quién eres realmente. Mal, forzando al mundo exterior a cambiar. ¿Te has dado cuenta de lo seguido que tu primer instinto es pelearte con el mundo? Como si tirar más fuerte de los hilos de la vida finalmente los hiciera doblarse a tu favor. Te peleas con las cuentas, tratas de convencer a la gente, exiges respeto, ruegas por reconocimiento, ajustas la superficie de la vida como si las raíces fueran a obedecer la poda de las ramas. Y, a pesar de todo ese esfuerzo, el patrón vuelve. Porque la verdad es esta: el mundo no es la causa, el mundo es el espejo. Cada acción que nace de la desesperación por reacomodar el espejo solo emborrona más el reflejo. La voz de Neville Goddard corta la ilusión con una simplicidad cristalina. Cambia tu concepción de ti mismo y automáticamente cambiarás el mundo en el que vives.
No cambies a los demás, no forzar los resultados, pero cambia la concepción, la identidad tranquila de la que todo fluye. Puedes pasar años intentando arreglar relaciones cambiando el comportamiento de otra persona, pero hasta que te veas a ti mismo como alguien que ya es amado, te quedarás en una postura de carencia, sin importar las palabras que digas. Te puedes agotar persiguiendo dinero, aplicando a una oportunidad tras otra, pero si dentro de ti sigues asumiendo el que lucha, cada nuevo trabajo solo es un nuevo escenario para la misma vieja obra. Piensa en ello como estar frente a un espejo, deseando que tu reflejo sonría. Levantas las esquinas del vidrio, pulís el marco, hasta le rogás al reflejo que cambie. Pero hasta que tú mismo suavices tu cara, el reflejo no va a cambiar. La lucha externa es como una mano que tira del espejo, pero el espejo solo reacciona cuando la fuente misma se transforma. Esta es la futilidad que te ha dejado cansado. Y tal vez ese cansancio en sí mismo es una gracia, porque solo cuando ves la imposibilidad de cambiar la vida desde afuera, por fin despiertas al único lugar donde el cambio es posible, adentro. Así que vamos a dejar suavemente la costumbre agotadora de manipular lo que vemos. Retírate un momento del campo de batalla exterior. Devuelve el poder a donde siempre ha estado, dentro de tu imaginación. Aquí es donde se siembra la semilla de cada reflexión. No se trata de controlar las olas, sino de convertirte en el viento. No se trata de forzar el espejo, sino de reconocer la cara que lo crea. Y en este reconocimiento está la liberación que has estado esperando. Correcto, vivir desde el final, no hacia él. Hay una diferencia sutil entre esperar algo y vivir como si ya fuera tuyo, y esa diferencia lo es todo. La mayoría de la gente visualiza sus sueños como un niño mirando por la ventana de una tienda, con los ojos pegados, el corazón anhelando, pero todavía afuera. Ven sus deseos como un algún día, como un cuándo, como un sí, y sin darse cuenta, alimentan la vibración de la espera, la identidad de quien aún no tiene. Por eso es que tanto esfuerzo lleva a tan poca transformación. La postura interna sigue incompleta, suspendida en la esperanza en lugar de arraigada en el ser. Neville habló de esto con total claridad. Tienes que pensar desde el deseo cumplido, no en él. Imaginar algo es como pararte a la distancia, pintando cuadros de lo que podría pasar. Imaginarse desde ahí es como meterse en la escena, respirar su aire, usar su ropa, sentir su realidad como si nada más existiera. Es la diferencia entre esperar ganar la lotería y sentir el alivio de las deudas ya pagadas, la ligereza de un corazón que ya no está agobiado por el miedo. Es la diferencia entre soñar despierto con el amor y vivir tu día como alguien ya elegido, ya amado, ya completo. Imagínate ensayar el matrimonio esperando eternamente el anillo, en vez de encarnar el amor de una pareja ahora. La verdad es que no te preparas para la plenitud posponiéndola, sino que la vives internamente antes de que aparezca externamente. La vida no es un ensayo, es un reflejo, y el reflejo siempre muestra la cara que pones en silencio. Siente el poder en este cambio. Tú no eres de los que ven un sueño como algo inalcanzable. Eres tú quien ha entrado a la habitación donde ya es real. Caminas diferente, respiras diferente. No te preguntas cuándo va a llegar, solo te preguntas cómo dudaste alguna vez que fuera tuyo. Esto es vivir desde el final. Es la valentía silenciosa de declararte a ti mismo que ya lo eres. Y una vez que te atreves a sentir esto, el espejo no se puede resistir. Se dobla, se transforma, refleja. El mundo se reacomoda alrededor de tu postura interna, mal, manifestando con ansiedad como combustible. Hay una tensión que muchos cargan cuando intentan manifestar, un pánico sutil escondido bajo las afirmaciones y visualizaciones. El pensamiento susurra: si no hago esto bien voy a perder, si no lo repito lo suficiente, no me va a salir. Y así, la práctica se convierte en un ritual de miedo en lugar de un acto de fe. La ansiedad, aunque a veces se disfraza de esfuerzo, solo le dice una cosa al cuerpo: que falta algo. Programa al sistema nervioso para que espere decepción. Conecta el cerebro para que repita los mismos circuitos de escasez, incluso cuando los labios dicen palabras de abundancia.
Lo irónico es que la mayoría de la gente cree que está creando más por trabajar más duro, visualizar más tiempo, pedir más señales, pero lo que realmente están alimentando es la vibración de la desesperación. Es como plantar semillas mientras estás parado sobre la tierra con terror, preocupándote de que el suelo te traicione. Esa preocupación es justo la señal que el universo recibe. En vez de descansar en la suposición de que todo va a crecer, el corazón ansioso repite una y otra vez la pérdida. Neville nos enseñó que rezar no es rogar, no es un grito de miedo que se lanza a la noche, es aceptar que el deseo ya se cumplió. La ansiedad no puede coexistir con esta aceptación. Una es la vibración de la espera, la otra la vibración del ser. Cuando actúas por pánico, cuando repites tus afirmaciones como un amuleto contra el desastre, refuerzas el mismo desastre que esperas evitar. No puedes disfrazar el miedo con palabras. El cuerpo siempre dice la verdad de lo que realmente asumes. Imagina la imagen de una mano agarrando agua. Cuanto más fuerte lo agarres, menos te va a durar. Esto es lo que pasa cuando intentas manifestar desde el miedo. Cuanto más te aferras, más se te escapa. La verdadera creación sale de las manos abiertas, de la tranquilidad de saber que lo que es tuyo no se puede perder. Manifestar no es un acto de control, es un acto de rendición al estado que ya sabe, ya confía, ya es. Y bueno, si has estado practicando desde un lugar de ansiedad, esto no es para condenarte, es una invitación. Es reconocer que los rituales que hacemos por miedo son contraproducentes. Lo que te piden no es que te esfuerces más, sino menos. No más repetición, sino un descanso más profundo. Porque no es tu esfuerzo lo que convence al universo. Es tu estado. Correcto. El poder de la revisión. Hay una puerta escondida en la conciencia que la mayoría de la gente nunca abre, porque creen que el pasado es permanente. Rehacen viejos fracasos, viejas conversaciones, viejos momentos de pérdida como si estuvieran grabados en piedra. Pero Neville reveló algo que el mundo rara vez se atreve a imaginar. El pasado es como arcilla, y tu imaginación es la mano que lo remodela. Lo que recuerdas no es fijo, es fluido, y cada vez que recuerdas un evento, lo traes al presente, donde puede ser reescrito, revisto, renacido. ¿Cuántas noches te has quedado despierto, reviviendo los errores del día? Repasando palabras que te gustaría haber dicho, arrepintiéndote de decisiones que parecen irreversibles. Ese bucle no es inofensivo. Cada repetición es una suposición renovada, una vibración recargada. Pero aquí está el milagro. Si puedes revivir el fracaso, puedes revivir el triunfo. Si puedes revivir el dolor, también puedes revivir la satisfacción. Revisar es como tomar el guión del pasado y editarlo hasta que el final sea inevitable. Neville enseñaba a usar los momentos antes de dormir como un teatro sagrado. Mientras el cuerpo se relaja y la mente se va, vuelve a ver el día, no como pasó, sino como debió haber pasado. Mira cómo la discusión se disuelve en paz. Siente la oportunidad abrazada en lugar de perdida. Siente el abrazo que tanto anhelabas, como si ya te lo hubieran dado. Cuando haces esto, no te estás mintiendo a ti mismo. Estás cambiando el estado desde el cual se desarrollará el mañana. El subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado. Solo recibe la vibración que le mandas. Piensa en esto como una película. La historia se proyecta en la pantalla de tu vida. Pero si cambias el carrete, la historia tiene que cambiar con él. No estás condenado a ver la misma película para siempre. Puedes meterle un final nuevo, insertar escenas nuevas y dejar que el viejo se desvanezca. Y cuando te aferras a esta nueva versión, la realidad misma se alinea con la revisión. El pasado nos suelta, no porque lo neguemos, sino porque lo redimimos. Revisar es más que una técnica, es una liberación. Es reconocer que nada es definitivo hasta que tú decides que lo es, que tu identidad no está atada a la memoria, sino que la moldea la imaginación. No eres víctima de lo que ya pasó, eres el autor de lo que es, y cuando te atreves a revisar, recuperas la pluma, y la historia de tu vida se inclina hacia la realización. Mal, hablar demasiado de lo que quieres. Hay una tentación que surge cuando nace un nuevo sueño dentro de ti. La mente quiere anunciarlo, compartirlo con cualquiera que la escuche,
decirlo en cada conversación. Siento que hablar de eso lo hace más real, pero muchas veces pasa lo contrario. Cada vez que le explicas tu deseo a otros, liberas un poco de su energía al aire, dispersando lo que estaba destinado a enraizarse profundamente dentro de ti. Cuanto más hablas, más diluyes la intensidad silenciosa de la suposición. La psicología confirma lo que Neville y los místicos siempre han sabido. Cuando verbalizas una meta demasiado pronto, el cerebro libera dopamina, la misma sustancia química que te da la sensación de logro. Sientes por un momento como si ya hubieras logrado algo, pero no ha habido ninguna transformación. El fuego se apaga en palabras en vez de en acción, en charla en vez de en estado. Y luego viene el ciclo de siempre, un estallido de emoción, seguido de decepción cuando nada cambia. La sabiduría de Neville era clara. La creación ocurre en silencio. No porque el silencio sea místico, sino porque es ahí donde la suposición se arraiga. Hablar no es crear, es exponerse. Las palabras dispersan lo que debería estar guardado en el útero de la imaginación. Vivir de tu deseo no es presumirlo al mundo, sino caminar como si ya fuera verdad, sin necesidad de confirmación. Esa confianza silenciosa es más magnética que 1000 explicaciones. Imagina una semilla en la tierra. No lo desentierras cada mañana para demostrarle a los demás que existe. Lo dejas reposar en la oscuridad, sin que nadie lo vea, donde su poder se multiplica. Si hablas demasiado de lo que quieres, es como desenterrarlo una y otra vez antes de que tenga chance de brotar. Debilitas su crecimiento buscando validación en lugar de nutrir la certeza. El silencio no es vacío, es gestación. Así que si te has dado cuenta de que te estás quedando sin ganas por hablar demasiado pronto, no lo veas como un fracaso, sino como una invitación. Es hora de recuperar lo sagrado del secreto, dejar que tu deseo viva en ti hasta que se confunda con quién eres. Cuando el estado se encarna, el mundo lo verá sin que tengas que explicar nada. Y cuando ese día llegue, se sentirá menos como un anuncio y más como un recuerdo. Correcto, sentir es el secreto, no las palabras. Hay una razón por la que tanta gente repite afirmaciones hasta que se les cansa la voz, pero sus vidas no cambian. Las palabras, cuando son huecas, solo son ruido. Resuenan en el aire, pero nunca se arraigan en el cuerpo. Neville lo dijo con una claridad que no se podía dudar. No es lo que dices, sino lo que sientes, lo que es la oración. Sentir es la sangre vital de la creación. Sin eso, las palabras son cáscaras, vacías, frágiles y sin poder. El cuerpo mismo revela esta verdad. La neurociencia nos muestra que la emoción es la señal que el cuerpo toma como evidencia de la realidad. Puedes declarar riqueza 1000 veces, pero si el miedo te sigue apretando el pecho cuando revisas tu cuenta bancaria, la vibración de la escasez es lo que tu sistema nervioso codifica. Puedes afirmar el amor todas las mañanas, pero si la soledad te pesa en el estómago, el cuerpo sigue ensayando la ausencia. No es la frase la que transforma, es la vibración que hay detrás. Por eso Neville le daba tanta importancia a sentir. Una frase, susurrada con convicción, empapada en la calidez de la satisfacción, tiene más fuerza creativa que horas de repetición mecánica. Imagínate tener las palabras «soy libre», no como un mantra, sino como una verdad que te relaja los hombros, te hace respirar mejor y te llena el pecho de ligereza. El sentimiento en sí es la creación. El universo no responde a sílabas, responde a estados. Piensa en cómo juegan los niños. Cuando un niño dice «soy una reina» o «soy un superhéroe», no solo está hablando por hablar, están habitando el estado. Su postura cambia, su tono cambia, su cuerpo lo cree. Por eso su imaginación se siente tan real, porque la lleva la emoción. Esta es la esencia de la verdadera manifestación. Sentir es encarnar, y encarnar es crear. Así que cuando vuelvas a tus palabras, que sean pocas, pero que estén vivas, no cuentes cuántas veces las dices, cuenta la profundidad del estado que despiertan. Una palabra viva vale más que 1000 palabras muertas. Y cuando el sentimiento echa raíces, no hace falta repetirlo. El estado mismo se reflejará en tu mundo hasta que la imagen no pueda evitar aparecer. Mal, esperando señales antes de creer. Hay una trampa sutil en la que muchos caen.
una que parece práctica pero que silenciosamente socava todo el proceso de creación. Es el pensamiento de «lo creeré cuando lo vea». Esta postura hace que la prueba externa sea la condición para la fe interna. Es como que tu estado de ánimo depende de cómo se ven las cosas, como si la realidad fuera la jefa y tú el empleado. Pero Neville reveló lo contrario. Creer es la causa, no el resultado. Esperar una señal antes de asumir que tu deseo ya se cumplió es poner el carro delante del caballo, garantizando un ciclo interminable de espera. Piensa en el granjero que planta semillas. Él no escarba la tierra cada mañana para buscar brotes antes de creer en el crecimiento. Su fe se ve en el acto de plantar, en el cuidado que da sin pedir pruebas. Él sabe que el proceso invisible ya está en marcha. Pero muchos se acercan a la manifestación como agricultores impacientes, exigiendo señales diarias del suelo, inquietos sin confirmación visible. Esa misma inquietud es la vibración de la duda, y la duda solo se multiplica. Cuando esperas que el universo se demuestre a sí mismo antes de confiar en tu visión interior, le estás diciendo a la vida que no crees que tu imaginación tenga poder. Estás diciendo, no puedo aceptar que es mío hasta que algo de afuera me lo diga. Esto es desconfianza disfrazada de precaución y mantiene tu deseo a distancia. La ley no se anda con rodeos. Refleja el estado que tienes. Si te esperas, recibes más espera. Si tienes certeza, la certeza moldea el reflejo. Las enseñanzas de Neville invitan a un cambio radical. Creer primero sin condiciones. Dejar que lo invisible sea suficiente, porque es lo invisible lo que lleva la semilla de lo visible. La fe no es ciega, es una visión creativa. Es la habilidad de ver lo que nadie más ve todavía y caminar como si ya estuviera aquí. Las señales no son requisitos, son consecuencias. Siguen la suposición como las sombras siguen al cuerpo. Así que suelta la necesidad de tener pruebas antes de descansar en la creencia. En el momento en que te atreves a aceptar tu deseo como ya cumplido, ya no estás esperando que el mundo te dé permiso. Estás dándole al mundo sus instrucciones. Y cuando este cambio ocurra, las señales aparecerán no como la causa de tu fe, sino como su eco. Bien, el cambio de estado de la mañana y la tarde. Hay dos momentos en el día en que el velo entre el esfuerzo consciente y la creación subconsciente es más delgado, justo cuando te despiertas y justo antes de que te rindas al sueño. La mayoría de la gente pasa por estos momentos sin darse cuenta. Se levantan de la cama ya pensando en los problemas de ayer o se desploman por la noche agotados. Pero Neville reveló estas puertas como umbrales sagrados, el terreno más fértil para plantar las semillas de la Asunción. Son los bordes donde la imaginación se desliza más fácilmente al subconsciente, donde el pensamiento y el sentimiento se cristalizan en identidad. Piensa en la mañana. Muchas veces empieza a las prisas, el teléfono en la mano, la mente a mil con las tareas, el cuerpo ya ensayando el viejo estado de ansiedad. Sin darte cuenta, te metes en la misma identidad que ayer, y el día se desarrolla como corresponde. Pero sí, en esos primeros momentos de tranquilidad, te atreves a entrar en el estado del deseo cumplido, inclinas la balanza de todo el día. Unas cuantas respiraciones, una imagen sencilla, la sensación de ya ser la persona que quieres ser, eso es suficiente para que la brújula del subconsciente se ponga en marcha. La mañana no es solo el comienzo del día, es el comienzo de la vibración que llevas contigo durante todo el día. Y en la noche, cuando el cuerpo se relaja y la mente consciente afloja su agarre, el subconsciente se vuelve más receptivo. Por eso Neville llamaba al estado parecido al sueño, o SATS, una clave para manifestar. En esos momentos antes de que te duermas, tu imaginación escribe directamente en la tela de tu ser. Si repites el día con miedo, programas el mañana con carencia. Pero si te duermes sintiendo que tu deseo ya se cumplió, el subconsciente lo abraza como un hecho y la vida se reorganiza para que coincida. Dormir se convierte no en una escapada, sino en una creación. Piensa en estos dos momentos como puertas. La mañana te abre al mundo. La noche te cierra en las profundidades de ti mismo. Ambas son oportunidades para sembrar semillas en la tierra de la imaginación.
Y como cualquier jardín, lo que plantes en silencio crecerá con el tiempo, visible para todos. La pregunta no es si estás plantando, sino qué semillas estás eligiendo poner. Así que deja que tus mañanas y noches se conviertan en rituales sagrados, no de esfuerzo, sino de recuerdo. Recuerda que ya eres la persona que quieres ser. Recuerda que el subconsciente siempre está escuchando, y en estos momentos escucha con más atención. Cuando respetas estos límites, dejas de repetir el ciclo viejo y empiezas a escribir uno nuevo, día a día, noche a noche. Mezclar 10 métodos diferentes sin profundizar. En la búsqueda de transformarnos, es fácil dispersar nuestra energía en un montón de prácticas. Hoy escribimos guiones, mañana cristales, la semana que viene vision boards, un montón de técnicas que coleccionamos como souvenirs. La mente cree que cuantas más técnicas coleccione, más cerca estará de manifestar lo que quiere. Pero el alma sabe otra cosa. Cada vez que dejas una práctica por otra, mandas un mensaje silencioso de duda. Esto no es suficiente. No soy suficiente. Y esa duda se convierte en el estado real que encarnas, sin importar cuántas herramientas tengas. Neville habló con una simpleza que te calaba. Basta con una suposición si la mantienes. No necesitas 10 puertas cuando una te llevará, si solo te mantienes fiel. Cuando te dispersas en varias técnicas, diluyes el poder que buscas amplificar. Es como tratar de sintonizar 10 estaciones de radio a la vez. Solo escuchas estática, nunca la claridad de una sola canción. Esta inquietud a menudo viene de la impaciencia, la creencia sutil de que si un método no da resultados instantáneos, hay que dejarlo por otro. Pero esta misma impaciencia es el estado de carencia, es la vibración del todavía no y se perpetúa sin fin. La verdadera creación pide profundidad, no amplitud. Pide persistencia, no novedad. Una semillita, plantada y cuidada, va a crecer hasta ser un árbol. 100 semillas esparcidas, abandonadas antes de que echen raíz, no dan nada más que tierra vacía. Piensa en el río. Cava valles no moviéndose en 10 direcciones, sino fluyendo constante en una sola. La profundidad de su persistencia moldea paisajes. Así es la naturaleza de la suposición cuando se mantiene con fe. No importa si tu práctica elegida es la visualización, la afirmación o la revisión, lo que importa es la profundidad con la que lo vives, el compromiso inquebrantable de mantenerte en ese estado hasta que el mundo te lo refleje. Así que si te has sentido abrumado por una biblioteca de métodos, suelta la necesidad de hacer más. La simplicidad no es debilidad, es poder. La profundidad no es una limitación, es una liberación. Tu tarea no es juntar más herramientas, sino habitar la que te resuena tanto que se vuelve tu segunda naturaleza, porque en esa fidelidad la creación se despliega. Bien, primero la identidad, después los deseos. Hay un malentendido básico que hace que mucha gente siga dando vueltas a los mismos deseos año tras año. Persiguen la cosa en sí, dinero, amor, reconocimiento, libertad, sin nunca abordar la identidad desde la que están persiguiendo. Y cuando persigues desde la postura de el que no tiene, tu misma búsqueda afirma la falta. Puedes correr sin parar, pero la meta solo se aleja más, porque estás corriendo con el yo equivocado. Neville lo dijo clarito. Debes atreverte a asumir que ya eres lo que quieres ser. Esto no es una metáfora, es la esencia de la creación. El deseo nunca está separado de la identidad. La plata no se siente atraída por el yo pobre que la anhela. Fluye naturalmente hacia el yo rico que asume la prosperidad. El amor no le llega al solitario que lo suplica, le irradia a quien ya vive amado, ya completo. La realidad solo refleja lo que encarnas, nunca lo que persigues. Piensa en el árbol, no se esfuerza por conseguir fruta, no reza para que llegue el día en que haya manzanas. Asume su identidad como manzano, y en esa asunción, la fruta aparece como una expresión inevitable de lo que es. La fruta no es la causa de la identidad es la causa de la fruta. Con vos es igual. Cuando encarnas la identidad de tu yo realizado, los deseos que antes perseguías se convierten en extensiones naturales de quién eres. Por eso es que tanta gente batalla.
Intentan agregar deseos a una identidad que no ha cambiado, como si le pusieran esperanza encima a una imagen vieja de uno mismo. Pero manifestar no es decorar al yo viejo, es entrar en el nuevo. El cambio es sutil, pero absoluto. En vez de preguntar, ¿cuándo lo voy a recibir?, la pregunta se convierte en ¿quién soy ahora que ya lo tengo? Ese único cambio transforma la vibración del anhelo en ser. Y aquí está el verdadero secreto. El deseo en sí no es la meta. El deseo es la invitación a despertar al yo que ya vive en esa realidad. Perseguir el deseo es perder el punto. Encarnar la identidad es recibir el deseo sin luchar. Cuando te atreves a asumir el estado de tu yo ideal, la vida no tiene más remedio que reflejarlo. Conclusión: la puerta estrecha a la verdadera manifestación. Ya que estamos llegando al final de este viaje, tómate un momento para que todo se asiente, no como ideas que has recolectado, sino como semillas plantadas en la tierra tranquila de tu ser. Empezamos reconociendo que el 99% de la gente se acerca a la manifestación de una forma que los hace andar persiguiendo, esperando y agotándose. Se aferran a los espejos en vez de voltearse a la cara, riegan la tierra con ansiedad en vez de confianza, hablan sin parar de deseos, sin llegar a ser quienes ya los viven. Y sin embargo, a través de cada ilusión, una verdad más profunda ha estado brillando. La ley es simple, pero es estrecha. No se dobla ante el esfuerzo disperso, ni la búsqueda inquieta. Solo responde al estado que te atreves a asumir. Neville le llamó la puerta estrecha. Explicó que pocos entran no porque esté escondido, sino porque exige un tipo de disciplina a la que el mundo se resiste. Es la disciplina de vivir desde el final, una y otra vez, hasta que se vuelve natural. Es negarse a dejarse llevar por las apariencias, tener el valor de sentir lo invisible como si ya fuera real. Esta estrechez no es una limitación, es precisión, y la precisión es lo que le da poder a la creación. Joe Dispenza dice lo mismo, pero desde la neurociencia. No puedes crear un futuro nuevo si sigues sintiendo las emociones de tu yo antiguo. Si cada mañana ensayas el miedo, la preocupación y la falta, estás ensayando el pasado, sin importar qué nuevos pensamientos intentes tener. Pero en el instante en que encarnas la gratitud, la libertad o la abundancia, incluso antes de verlas, te conviertes en un nuevo tú, y ese nuevo tú manda una nueva realidad. Esto no es filosofía, es la ley. La mayoría de la gente se pasa la vida intentando empujar el río, luchando, chapoteando, agarrándose a las orillas, creyendo que la fuerza los llevará más lejos. Pero la verdad es más suave y mucho más profunda. Manifestar no se trata de empujar el río, se trata de convertirte en el río. Cuando te conviertes en eso, el flujo es inevitable. No hay miedo a la dirección ni dudas sobre la llegada. Te llevan, no porque pelees, sino porque es tu naturaleza moverte hacia la realización. Así que llévate esta reflexión. Y si lo único que te separa de lo que quieres es la idea de que todavía no es tuyo, y si la puerta angosta no está en algún lugar lejano, sino justo aquí, en la decisión de aceptar tu yo ideal como tu verdad en este momento, no necesitas más pruebas, más esfuerzo ni más tiempo. Solo tienes que recordar. Lo que te atreves a asumir en silencio, sin falta, se convertirá en realidad con el tiempo.